Ahora vamos a comenzar a considerar casos de soluciones específicas para los factores de crecimiento de densidad lineales. Vamos a comenzar considerando el caso del universo Einstein de Sitter. Recordemos que en este caso es un universo dominado por materia sin energía oscura y plano esencialmente, sin curvatura, de modo que tenemos que omega es idénticamente igual a 1 durante la evolución de este universo. Y la solución para su factor de escala va como t a la 2 tercios esencialmente. Por lo tanto, A' sobre A va como 2 sobre 3t. Y esta combinación de parámetros que recordemos que es la mano izquierda de la ecuación de diferencial para el crecimiento de densidad va como 2 sobre 3t cuadrada. De modo que la ecuación final para la evolución del contraste de densidad nos queda de esta forma, la ecuación linealizada, recordemos. Y las soluciones, tiene dos soluciones al ser una ecuación de diferencial de segundo orden, de segundo grado. Y las soluciones son t a la 2 tercios y t a la menos 1. Entonces tenemos una solución creciente que va como t a la 2 tercios y una solución decreciente como t a la menos 1. A la larga, evidentemente, la primera solución, la creciente, va a dominar y para el presente, por ejemplo, la solución decreciente es completamente imperceptible. Así que no se considera más que la solución creciente durante la mayor parte de la evolución del universo. También se acostumbra a dar la forma normalizada de los factores de crecimiento de densidad lineales, normalizándolos por el valor en el presente en T0, y esencialmente se pueden expresar entonces de esta forma. Notemos que el D1, al ir como T a la 2 tercios, esencialmente va creciendo como el factor de escala. Una cosa importante es que nos debemos preguntar es por qué es importante esta solución, por qué es relevante en una solución para el universo Einstein de Sitter. Y recordemos que nuestro universo en la primera parte de su evolución inicia como un universo dominado por materia esencialmente, y no es hasta mucho más tarde que la componente de energía oscura empieza a ser dominante. Así que el caso de Einstein de Sitter es asintóticamente similar a la solución para un universo lambda CDM, y nos sirve como una primera aproximación para el crecimiento en la primera parte de la evolución de estructura lineal. Entonces vemos que aproximadamente en la primera etapa de crecimiento de estructura, la estructura crecía como el factor de escala esencialmente, o muy similar al factor de escala en un universo, muy parecido al universo Einstein de Sitter que acabamos de considerar. El siguiente caso a considerar es un universo vacío. Inicialmente puede parecer que un universo vacío no tiene mucho sentido considerarlo. Sin embargo, recordemos que también es una solución asintótica a un universo lambda CDM. Eventualmente, conforme la componente de energía oscura comienza a dominar la expansión del universo, va volviendo el valor de omega cada vez más pequeño hasta que esencialmente se vuelve cero, omega mater más pequeño hasta que esencialmente se vuelve cero. Y en este caso, el universo comienza a comportarse de modo similar, o nuestro universo comenzaría a comportarse de un modo similar a un universo vacío. Recordemos hablando en términos de omega de materia. Para este caso, entonces, el universo estrictamente vacío, tenemos que omega total debe ser idénticamente cero. Y por lo tanto, la evolución del factor de escala va simplemente como ht. De nuevo tenemos que A' sobre A va como 1 sobre T. Y de nuevo encontramos cómo se comporta el lado derecho de la ecuación la ecuación diferencial que gobierna la evolución del contraste de densidad, y es idénticamente cero. De modo que la ecuación queda expresada de esta forma, la ecuación de evolución del contraste de densidad. Si lo escribimos en términos de sus dos soluciones, como habíamos dicho antes, nos quedaría descrita de esta forma. Y llegamos a la conclusión de que las soluciones son una constante para el caso de 1 y t a la menos 1 para el caso de 12. Vemos que no tenemos
como a diferencia del caso anterior, aquí no tenemos una solución creciente, esencialmente tenemos una constante para el caso de D1 y tenemos una solución decreciente en términos de T a la menos 1 como en el caso anterior. Lo cual implica que para un universo vacío, en un universo vacío no hay crecimiento de estructura. No puede haber cambio en la estructura en un universo, al menos en el régimen lineal, no puede haber evolución de la estructura en un universo vacío. De modo que la estructura que está presente en el universo actualmente y por un periodo va a seguir evolucionando, sobre todo de modo no lineal, pero eventualmente se va a quedar fija y en el futuro, si nuestro universo sigue dominado por una componente de energía oscura, la estructura presente es la que se va a quedar fija en el futuro, parecida a la presente. Va a seguir evolucionando un poco, pero no mucho más. Y esa es una consecuencia muy importante que podemos deducir simplemente de considerar el caso de un universo vacío. Ahora consideramos el caso general de un universo Friedman-Robertson-Walker. Para este caso tenemos que considerar cuál es el efecto de la densidad y de la curvatura esencialmente, dado que estos son los dos factores principales que entran en la evolución de estructura. Por un lado, la densidad entra evidentemente como la densidad de background del universo y la curvatura contribuye a partir de su efecto sobre la evolución del parámetro de Hubble, la prima sobre A. Entonces, en general, escribimos a través mediante las ecuaciones de Friedman, escribimos la evolución de A' sobre A cuadrada, que es esencialmente esta competencia entre este factor que depende de la densidad de background y el factor dependiente de la curvatura. Podemos reescribir ambos términos, además, en términos solo de la constante de Hubble y de el parámetro de densidad adimensional, omega, y el primer término queda de esa forma, mientras que el término de curvatura, sin considerar este a cuadrada, queda de esta forma. Queda escrito también en términos de la constante de Hubble y omega 0. Y una vez considerando todo el término de curvatura, podemos escribirlo también de esta forma, en términos de nuevo de los diferentes factores H0 y omega 0. Y finalmente se puede simplificar a esta forma de aquí, que esencialmente lo hemos puesto en términos similares al factor de densidad. Entonces, las ecuaciones de Friedman completas se pueden escribir, se pueden simplificar de esta forma. Donde ahora nos queda, hemos factorizado el primer término de densidad y hemos dejado todo escrito en términos de omega 0 y A para la curvatura. En general vamos a tener tres casos, cuando omega 0 es menor a 1, cuando omega 0 es igual a 1, el caso del universo plano, y cuando omega 0 es mayor que 1. Y definimos una nueva variable X que está definida de esta forma para los tres diferentes casos. Evidentemente para el caso plano es 0, es el caso en el que todo el segundo término desaparece, es el caso en el que no hay curvatura esencialmente. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones de Friedman en esta forma general para los tres diferentes casos. Entonces ahora las escribimos en términos de esta nueva variable X para los tres diferentes casos. Entonces tenemos omega 0 menor a 1, nos queda una ecuación que es función de 1 más X. Para el caso de omega 0 igual a 1 o sin curvatura, nos queda todo en términos solo de la densidad. Y para el caso de omega 0 mayor a 1, nos queda todo en términos de 1 menos X en vez de 1 más X. Vemos que X es una variable conveniente para trabajar con la curvatura en este caso y para encontrar soluciones generales. En general, X va a tomar valores de 0 a infinito para el caso de omega 0 menor a 1 sin incluir, incluyendo 0. No, sin incluir 0. 0 es esencialmente el segundo caso, omega 0 igual a 1.
Para omega cero mayor a uno va a tomar valores de 0 a 1 esencialmente, de nuevo sin incluir cero. Y también puede tomar valores de 1 a 0, puede ser una solución. Recordemos que omega cero mayor a uno puede ser una solución que crece y luego decrece. Si lo comparamos con los casos que hemos visto antes, el caso Einstein de Sitter obviamente es un caso especial de esta ecuación, de la ecuación general de Friedman-Robertson-Walker, y es el caso obviamente sin curvatura, como habíamos dicho, esencialmente plano, y por lo tanto dominado puramente por la densidad. Para un universo cerrado, X siempre va a ser menor que 0, es el caso X menor que 0. Y para un universo abierto tenemos este tipo de evolución en términos de la densidad y de este término de curvatura esencialmente. Lo que podemos ver de la ecuación anterior, en general vamos a tener, como decíamos, para el caso abierto, vamos a tener soluciones que eventualmente van a congelar el desarrollo de estructura. Va a haber soluciones en las que el caso asintótico, recordemos, es el caso de universo vacío. Entonces, en el caso de universo abierto va a ocurrir algo similar. La estructura se va a formar hasta una cierta época y después de una cierta época la estructura ya no evoluciona, se queda congelada, al menos en el régimen lineal. La evolución de estructura cesa en el régimen lineal. Y para este caso, entonces, podemos definir una cierta época en la que ocurre este congelamiento del crecimiento de estructura en el régimen lineal. Y va a estar dado esencialmente para este factor de escala, que está definido esencialmente por la curvatura, por el término de curvatura, y va a corresponder a un cierto redshift, el correspondiente redshift a ese factor de escala, que está dado como 1 sobre omega 0 menos 2. Entonces, podemos definir que para todo redshift mucho mayor a 1 más este ZG, Z de crecimiento esencialmente, la época del redshift de crecimiento lineal, recordemos. En este momento hay crecimiento de estructura cuando el redshift es mayor que 1 sobre omega 0 menos 1, y cuando 1 más Z es mucho menor que 1 sobre omega 0 menos 1, no hay crecimiento de estructura. El crecimiento de estructura lineal cesa. Ahora, recordemos que en nuestro caso tenemos para nuestro universo, el valor de omega 0 es esencialmente 0.3, es el caso, recordemos que estamos considerando casos donde estamos despreciando la contribución todavía de energía oscura, o sea que no es el caso más general posible, o no lo estamos considerando dentro de omega 0. Y entonces omega 0 es el omega de materia esencialmente, que vale 0.3. Y para ese caso, el redshift de crecimiento de estructura es 1.3. Por lo tanto, para, para redshifts menores que 1.3, que es en la actualidad esencialmente, la estructura, el crecimiento de estructura lineal ya ha cesado. Y bueno, recordemos que el crecimiento de estructura lineal a redshifts tan avanzados o tan pequeños como estos es escalas grandes. Entonces, escalas mayores a 10 megaparsecs ya no ocurre crecimiento de estructura lineal. A escalas menores hay crecimiento de estructura en el régimen no lineal, pero ya no hay crecimiento de estructura en el régimen lineal a ninguna escala. Y esto es una situación bastante interesante que podemos deducir, como vemos, a partir de consideraciones muy sencillas para el caso general Friedman-Robertson-Walker. Y aún más nos dice lo que ya habíamos concluido, o nos lleva a concluir algo semejante a lo que ya habíamos obtenido a partir del universo vacío, que eventualmente el crecimiento de estructura cesa en el régimen lineal de modo completo. Y por lo tanto las estructuras a más gran escala se quedan congeladas. Esto además se ha confirmado también por simulaciones numéricas que hacen la evolución completa no lineal de estructura. Así que es uno de los hechos fundamentales, digamos, que debemos recordar de este caso general, del caso Friedman-Robertson-Walker general que acabamos de considerar. Ahora vamos a tratar de resolver los factores de crecimiento de densidad lineal específicos para el caso general de Friedman-Robertson-Walker, de un universo de Friedman-Robertson-Walker.
Para eso usamos la definición de la variable x que habíamos usado antes que habíamos definido antes para los casos omega 0 menor a 1 y omega 0 mayor a 1, que son los casos que nos faltan para resolver los factores de crecimiento de densidad lineal. Y en estos dos casos vamos a tener dos nuevas formas de la ecuación de diferencial para el crecimiento para la evolución de los factores de crecimiento de densidad lineales. Uno para el caso omega 0 menor a 1 y una para el caso omega 0 mayor a 1. Para ambas ecuaciones se pueden encontrar soluciones analíticas, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tener el caso primero del universo abierto, y en este caso la solución creciente de 1 está dada por esta ecuación, que vemos esencialmente depende del logaritmo de x, bueno, de varias potencias de x, esencialmente de polinomios en x, que es la variable que habíamos definido. Y también podemos escribirla en términos de una nueva variable que es el ángulo de desarrollo, phi u, que ya habíamos visto también para soluciones generales de las ecuaciones de Friedman-Robertson-Walker en el capítulo anterior. Y está relacionada directamente con la variable x que ya definimos por esta ecuación, con el coseno hiperbólico de este factor de este ángulo de desarrollo. Y entonces esta ecuación de crecimiento también se puede escribir, bueno, más bien, esta ecuación, el factor de crecimiento de densidad lineal creciente de 1, se puede escribir también en estos términos, en términos del ángulo de desarrollo. Y como vemos, queda esencialmente en función de los senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos del ángulo de desarrollo. Mientras que la solución decreciente se puede escribir también de esta forma en términos de x. Y luego tenemos también obviamente el caso del universo cerrado. En este caso recordemos que para un universo cerrado podemos tener todavía periodos de expansión y periodos de recolapso. Y para el periodo de expansión vamos a tener que el ángulo de desarrollo va de 0 a pi. Y para el periodo de recolapso, el ángulo de desarrollo va de pi a 2pi. Y podemos encontrar entonces soluciones diferentes también para cada uno de los dos casos. El caso cuando el ángulo de desarrollo va de 0 a pi, cuando el ángulo de desarrollo va de pi a 2pi. Y la solución creciente para el caso donde de 0 a pi queda expresada de esta forma en función de x. Y para el caso donde el ángulo va de pi a 2pi, queda expresado de esta forma en función también de x. Y nos falta la solución decreciente, que también va a depender del ángulo, del valor del ángulo, y vamos a tener entonces dos valores diferentes, aunque en este caso en la solución decreciente, como vemos, lo único que cambia es un signo. Entonces ya tenemos las soluciones más generales posibles, analíticas, para los factores de crecimiento de densidad lineales en el caso más general de Friedman-Robertson-Walker. Recordando que todavía estamos despreciando la contribución de la energía oscura, no estamos introduciendo energía oscura todavía en el análisis. Solo estamos considerando materia. Estamos considerando como si toda la contribución fuera por omega mater, por omega de materia, y sin incluir el omega de lambda o omega de energía oscura, que es lo que nos falta por ver todavía. Ahora, solo para terminar esta discusión, vamos a ver algunos valores de estos factores de perturbación lineal, de evolución de densidad. En el caso de en el caso que acabamos de ver del universo Friedman-Robertson-Walker. Y aquí primero estamos viendo el modo creciente de 1 en función de, aquí en la escala en X es H0 de T menos T0. O sea, cuando el valor es 0 justamente aquí, básicamente estamos en el presente, y el modo de 1 está normalizado al presente. Entonces, en el presente, por definición, su valor va a ser idénticamente 1.
Estamos viendo un rango de soluciones correspondientes a diferentes valores de omega cero que van de 0.05 a 2. Y tenemos el caso de los universos abiertos, que son las líneas rojas, universos cerrados, que son las líneas magenta, y el universo Einstein de Sitter, que es la línea azul que apenas se ve aquí en medio. Entonces vemos que el Einstein de Sitter es esencialmente, bueno, el caso intermedio, digamos. Recordemos que esencialmente, como no estamos considerando energía oscura, el caso Einstein de Sitter simplemente implica el caso sin curvatura, que está justamente en medio del caso del universo abierto, de universos abiertos y universos cerrados. Aquí de nuevo estamos viendo el modo de 1, solo que esta vez para un rango de omega 0 que va de 0.001 a 1000, o sea, un rango mucho más amplio de valores de omega 0. Es lo mismo, de nuevo aquí tenemos H0 de T menos T0 en el eje X, entonces 0 es el presente. Y de nuevo eso está normalizado a 1. Y de nuevo tenemos entonces que el caso de universos abiertos en rojo, universos cerrados en magenta y el caso Einstein de Sitter. En realidad, a pesar de que tenemos un rango muy grande de omega ceros, en realidad no, no podemos decir demasiado más allá de los universos que están realmente cerca de Einstein de Sitter, que son los universos más parecidos al caso presente. En cierto modo, recordemos que omega 0 es 0.3 en el presente, para este caso si no consideramos energía oscura. Y en el caso límite, omega 0 es 1, que es el caso Einstein de Sitter esencialmente para cuando comienza la evolución de estructura poco después de la recombinación. Lo mismo podemos ver acá en los modos decrecientes. Aquí de nuevo estamos normalizando, pero ahora en el eje X tenemos el factor de expansión, el factor de escala A en función de que es una función de T. Y de nuevo estamos normalizando a 1 en el presente, que en este caso sería 1. Y aquí tenemos las soluciones para omega 0 de 0.05 a 2 más cercanas al caso presente, ¿no? De nuevo, universos abiertos en rojo, cerrados en magenta y el azul es el Einstein de Sitter. Lo que vemos inmediatamente es que el caso decreciente, bueno, para el presente ya no es muy importante y luego continúa decreciendo, evidentemente. Obviamente al principio de la evolución era mucho más importante que en el presente. Entonces, bueno, esencialmente son soluciones generales normalizadas. Recordemos al valor presente que siempre va a ser 1, entonces en realidad no se pueden comparar tan directamente. Hay que evaluarlas en una cierta época y hacerlas evolucionar para realmente tener una idea directa de cómo se comportan. Pero bueno, tenemos las soluciones analíticas y con las soluciones analíticas podemos bien resolver para todos los casos posibles, como hemos visto.